Les voy a contar la primera vez que yo estuve en una sinagoga judía. Yo era pastor en Barranquilla y entablé una relación con el rabino de la sinagoga allí en Barranquilla, el rabino Samuel Seish, un hombre muy bella persona, muy amable. Y dentro de lo que estábamos haciendo como capellán de la Clínica Bautista, lo invitamos a que él diera unas conferencias y estaba con unos alumnos del seminario bautista que yo los estaba entrenando en esto de capellanía y le pedimos el favor de que si nos podía invitar a su sinagoga a un sabbat, y él muy amable dijo, claro, vengan, el viernes a las 6 empieza el sabbat de ellos, vengan para que estén con nosotros. Y esta fue parte de la experiencia. El santuario muy bonito, el lugar de la sinagoga muy bonito, muy elegante, y estaba dividida en dos partes. Se haga de cuenta que hubiese una línea de bancas, porque eran bancas, no sillas, bancas acá, y otra línea de bancas a este lado. Nadie nos saludó. Éramos gentiles, recuerden, los judíos, para los judíos, los que no son judíos, somos extranjeros o gentiles, que es el término que se usa en la Biblia para los que no son judíos. Entonces nosotros llegamos y solo el rabino nos saludó, nadie nos saludó, nadie, y toda la congregación se hizo a este lado y nosotros nos dejaron a este lado. Nadie quiso hacerse ni siquiera al lado, del lado de nosotros, no sentarse en la misma banca, no, ni siquiera quisieron hacerse al mismo lado, estableciendo una marcada ¿qué? División. Ustedes están allá, nosotros aquí, no nos juntamos con ustedes. Fue una de las experiencias más incómodas que yo viví y otras cosas que pasaron allí. Pero hay que entender que comprensiblemente es difícil amar, aceptar y relacionarse con las personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no se visten como nosotros, que no comen como nosotros, que no viven como nosotros, que no piensan como nosotros y que no creen lo mismo que nosotros. Los seres humanos somos muy buenos para construir barreras, para dividirnos, para separarnos. Y la religión construye barreras. Pero Jesús vino a derribar esas barreras. Miren, nosotros los cristianos, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que ha decidido seguir a Jesús. Y seguimos a Jesús con un objetivo. Algunos dirán, ir al cielo. No. El objetivo primario de seguir a Jesús es que vivamos como Jesús. Que aprendamos a vivir en esta vida como Jesús. Ahora bien, para vivir como Jesús necesitamos darle prioridad a lo que Jesús le daba prioridad. Valorar lo que Jesús valoraba. En el capítulo 15 de Mateo, que es el texto donde vamos a desarrollar la enseñanza de hoy, nos deja ver una de esas prioridades de la enseñanza y ministerio de Jesús. Y es esta es la enseñanza principal de hoy. El reino de Dios está abierto y disponible para todo tipo de personas. Ahí lo tienen en su guía de enseñanza. El reino de Dios está abierto y disponible para todo tipo de personas, porque es un reino para todos, un reino donde no está excluido nadie. Jesús es un Mesías para todo el mundo, para todas las personas. La política crea barreras, los equipos de fútbol crean barreras, las razas, las ideologías crean barreras, las fronteras son barreras que hemos creado para separarnos. Pero Jesús no está limitado por ninguna barrera, como lo demuestran las historias que vamos a leer en el capítulo 15 de Mateo. La primera historia que encontramos, porque encontramos 4 historias allí, la primera historia es la que encontramos en los primeros 20 versículos, cuando Jesús
habla o es confrontado por los fariseos. Jesús y los fariseos. Mateo 15, del 1 al 20 dice así. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Comen sin cumplir cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran y sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Jesús llamó a la multitud y dijo, escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, respondió. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, pidió Pedro. Tampoco ustedes pueden todavía entenderlo, dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Aquí de nuevo se repite la escena de los religiosos vigilando la actuación de los discípulos y de Jesús. Recuerdan que esta historia se repite varias veces en el Evangelio de Mateo. Los fariseos, la gente religiosa de su época estaban siempre pendientes de qué hacía Jesús, qué hacían sus discípulos para confrontarlos. Ahora, esa repetición que hace Mateo de esta escena, yo creo que no es casual. Es una advertencia que necesitamos que se nos recuerde constantemente, porque muy fácilmente nosotros, que somos de iglesia, muy fácilmente caemos en lo mismo, de estar mirando cómo actúan los demás, sin fijarme en cómo estoy actuando yo mismo. Y eso los cristianos lo hemos sabido a lo largo de los siglos. Y de nuevo Jesús los confronta con su hipocresía. A ellos les importa mucho tener las manos limpias, porque, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de no lavarse las manos antes de comer? Y les importaba mucho tener las manos limpias. Y claro, Jesús no está diciendo que no debe hacerse eso. Pero ellos le está diciendo, ¿a ustedes les importa tener las manos limpias y no tener su corazón limpio? Porque sus manos pueden estar limpias, pero su corazón está lleno de suciedad. Y Jesús le da la vuelta al asunto y sus acusadores resultan acusados de manipular la ley a través de la tradición para su propio beneficio. No le dan prioridad a lo que realmente importa para Dios, porque han puesto por encima de la voluntad de Dios sus tradiciones y mandamientos. Y lo demuestra Jesús diciendo, ustedes llegaron a creer que lavarse las manos es más importante que honrar al padre y a la madre. Y ustedes violan ese mandamiento. ¿Cómo lo violan? Había una ley que llamaba Corbán, decía que si un hijo, recuerde, el mandamiento de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Los hijos que no honraban a su padre y a su madre eran aquellos que descuidaban de proveer para sus padres cuando ya eran ancianos, cuando ya no podían valerse por sí mismos.
A eso es que específicamente se refiere el mandamiento. Pero estos hijos decían, yo quisiera ayudar a mi papá y a mi mamá que están tan mal, pero es que con lo que los iba a ayudar yo lo dediqué a Dios. Entonces lo que se dedica a Dios no se podía usar para ayudar a los padres, pero ellos sí seguían usando ese dinero, esas propiedades. Era simplemente una forma ¿de qué? De evadir su responsabilidad. Y los fariseos se ofenden cuando Jesús les dice eso, y los discípulos le hacen ver a Jesús. Ellos se ofendieron, pero Jesús no es nada diplomático con los hipócritas, porque esa hipocresía, como toda hipocresía religiosa, busca esconder la suciedad del corazón. La hipocresía, y sobre todo la hipocresía religiosa, busca esconder lo que hay verdaderamente en el corazón. Y hace que toda adoración se convierta en algo que simplemente es de labios para afuera. Vamos a la iglesia y cantamos con gozo a Dios y sonreímos, pero cuando salimos de aquí, nuestro corazón refleja que nuestra adoración fue solamente de palabra, porque no hubo transformación. Y adoración sin transformación es una pérdida de tiempo. Por eso aprendemos de esta primera historia en Mateo capítulo 15 lo siguiente, para que ustedes lo complementen allí en su guía. Jesús derriba las barreras de las tradiciones religiosas. Jesús derriba las barreras de las tradiciones religiosas. Y hay muchas tradiciones religiosas que nosotros creemos y usamos para no hacer la voluntad de Dios. Muchas cosas son consideradas impuras en el judaísmo. Muchas cosas son consideradas impuras. Comidas que no se pueden comer porque son impuras. Acciones que no se pueden hacer porque me vuelven impuro. Incluso ropa que no se podía usar porque me volvía impuro. Pero una de las cosas que ellos más resaltaban que hacía impura a una persona era, como les contaba en la historia mía en la sinagoga, era tratar con personas que no fueran judías. Eran tan celosos ellos que no usaban ni siquiera los mismos caminos que usaban los que no eran judíos. Entonces, por ejemplo, para ir de aquí a Montenegro hay una vía. Ellos decían, no, pero esa vía no la podemos tomar nosotros porque esa es la vía que toman todos los demás. Ellos hacían su propio camino solamente para los judíos, porque eran tan celosos de tratar, de relacionarse con los que no eran judíos y los gentiles, los extranjeros, que ni siquiera querían caminar por los mismos caminos. Tratar con personas de otras naciones o etnias, razas, hacía impuras a las personas. ¿Recuerdan entonces por qué cuando yo fui a la sinagoga todos se sentaron a este lado y a nosotros nos dejaron por acá? Porque éramos ¿qué? Y extranjeros, y si se relacionaban con nosotros, se iban a hacer ¿qué? Impuros. Actuando en consecuencia no de esas acciones, sino de lo que pensaba Jesús. Jesús se va a la región de Tiro y Sidón, que eran ciudades extranjeras. Y no solo eso, eran ciudades enemigas del pueblo judío. Y Jesús no va allí a provocar a la gente. Jesús va a demostrar que el reino de los cielos, recuerde que esa es la enseñanza principal de hoy, que el reino de los cielos es para todos, que Él es un Mesías para todas las naciones. Mateo narra 3 acontecimientos seguidos allí de cómo Jesús se relaciona con personas extranjeras. Y eso escandalizaba a los judíos. Y quienes seguimos a Jesús no debemos excluir a nadie, ni menospreciar a nadie. Entonces, el siguiente relato es Jesús y la mujer cananea, es decir, una mujer que era extranjera, allí en Mateo 15, 21 al 28. Dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón, es decir, fue a otro país. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una
palabra. Escuchen cómo respondió. Jesús no dijo nada. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela a esa mujer, porque viene detrás de nosotros gritando. Y Jesús, versículo 24, dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, suplicó, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Esta es una de las historias más apasionantes del Nuevo Testamento. Yo no sé si usted la conoce. Seguramente la ha conocido, pero va a haber una profundidad más hoy en día. ¿Cómo se llamaba esta mujer? No dice la Biblia. Una mujer anónima. Una teóloga norteamericana tiene un sermón que se llama el sermón de la mujer perro, porque así es tratada esta mujer en esta historia. Y van a ver por qué Jesús entonces derriba las barreras de nacionalidad, raza, género y posición social. No solamente va a las tierras consideradas no apropiadas para un buen judío, sino que sana a la hija de una mujer cananea, es decir, una mujer extranjera. Si las personas extranjeras eran menospreciadas, mucho más una mujer. Las mujeres, recuerden, no eran consideradas al mismo nivel de los hombres. La mujer en esa cultura era un objeto más, un mueble más. El diálogo entre Jesús y la mujer está lleno de ideas muy provocadoras. Empezando por la siguiente, que tal vez usted no se ha dado cuenta. En el Evangelio de Mateo es la primera mujer que habla. Es la primera mujer que dice algo en el Evangelio de Mateo. Y tenemos que hacernos preguntas como esta. ¿Cómo una mujer se atreve a acercarse y hablarle de la manera que lo hace esta mujer a Jesús? ¿Cómo lo hizo? A los gritos. A los gritos, se acercó gritando y eso molestó a los apóstoles. Ay, Señor, despídela porque está ahí haciendo alboroto, está gritando. Otra cosa que debemos pensar en esta mujer es cómo una mujer extranjera reconoce a Jesús como el Mesías, porque lo llama Hijo de David, un título del Mesías, lo que no hacen los judíos religiosos de Israel. O sea, cómo una mujer que es extranjera, que no conoce, tiene la capacidad, la sensibilidad de ver a Jesús y ver que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Algo más perturbador todavía, cómo Jesús parece ignorar a esta mujer, ni siquiera le responde. Dice que la mujer le grita que la ayude porque tiene a su hija enferma. Y Jesús no le contesta absolutamente nada, parece ignorarla. Se queda callado, no dice ni una sola palabra. Y luego cuando ella insiste, Jesús dice esta frase: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y tú eres una extranjera. Eso es lo que parece decir. Pero, yo no sé si ustedes saben, los textos originales del Nuevo Testamento, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, en griego en el Nuevo Testamento, no tienen puntos, ni comas, ni interrogaciones. No existían los signos de puntuación. Entonces, hasta el día de hoy, no sabemos si lo que Jesús acaba de decir, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, es una afirmación o es una pregunta que lanza. Yo me inclino, como algunos estudiosos, a decir que esto es una pregunta que está haciéndose Jesús. ¿No fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel? O
sea, él mismo está diciendo a la gente, aquí está esta mujer. Y nosotros los judíos nada más nos mezclamos entre nosotros. Pero ¿acaso Dios me mandó solamente a bendecir a los del pueblo de Israel? Jesús estaba preguntando. Otra pregunta que me surge, ¿cómo esta mujer clama y persiste clamar de rodillas a Jesús por su hija? Y miren lo único que dice, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. ¿Qué les parece esa oración? ¿Difícil de aprender? ¿Difícil de hacer? Ay, pastor, es que yo no sé orar. 2 palabras. Señor, ayúdame. ¿Quién no puede orar así? ¿Quién no puede orar así? De pronto el orgulloso que cree que no necesita ¿qué? Ayuda. Pero esta mujer nos enseña a orar. Con la sencillez de lo que es una oración verdadera. No tiene que aprenderse un rezo, no tiene que aprenderse palabras ostentosas, santísimo Dios, alabado, altísimo de los cielos, santo Señor, poderoso, omnipotente, todo eso, solamente 2 palabras. Señor, ¿qué? Ayúdame. Aprendamos a orar como esta mujer. ¿Y cómo trata esta mujer Jesús? ¿Por qué parece tan duro? Otra vez yo creo que no era tan duro. Estaba dándoles una enseñanza a sus discípulos, pero también a la iglesia de Mateo y a nosotros como iglesia de todos los siglos. Nosotros no podemos excluir a nadie. Miren, yo les contaba esta historia de cómo me sentí, cómo nos trataron en una sinagoga judía. ¿Cómo se hubiera sentido usted si usted va a esa sinagoga y todos se sientan a este lado y a usted lo dejan aquí solito y nadie lo saluda, nadie ni lo voltea a mirar ni para escupirlo? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Feliz? ¿Contento? Usted dice, ay, yo vuelvo la otra semana, ¿sí? ¿Volvería? Yo no volví. Pero muchos de ustedes actúan así. Eso es lo más triste. Muchos de ustedes actúan así. Nunca saludan a nadie que llega nuevo a la iglesia. Nunca se sientan con nadie, siempre se sientan con los mismos. Jesús derriba barreras, nosotros las construimos. No, es que yo me siento es con mi familia aquí nomás. Esta silla es mía, no me la ocupen porque es de mi familia. Jesús derriba barreras, nosotros las creamos. ¿Ven? ¿Ven por qué Mateo continuamente nos está confrontando con los mismos asuntos? Porque nosotros se nos olvida. Y rapidito construimos barreras. La barrera, esta es mi mesa, esta es mi silla. No me la ocupen. Ay, Camilo. Bueno, no. Vuelva por más. Ahora, una de las cosas más interesantes a mí, les dije que esta es la primera mujer que habla en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ahora, esta mujer enfrenta a Jesús y lo hace con el propio argumento de Jesús. Y así, esta mujer se convierte, escúchelo, en la única persona en los evangelios que le gana a Jesús una discusión. Es la única mujer, la única persona, esta mujer que le gana una discusión a Jesús. Hombres, aprendamos eso, nunca le vamos a ganar una discusión a una mujer. Ni Jesús lo hizo. Básicamente el argumento de esta mujer es cuando Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para ofrecérselos a ¿quiénes? A los perros. Esa expresión perros era la forma en que los judíos se referían a nosotros los que no éramos judíos.
O sea, cuando en la sinagoga todos se sentaron a este lado y nos dejaron a otros 4, éramos 4, a este lado, nos estaban viendo como ¿qué? Como perros, y perros chandosos. Así. Y ella dice, bueno, escuche, ¿por qué esta mujer es llamada la mujer perro? Le dice, trátame como un perro. Está bien. Así ustedes los judíos nos tratan a nosotros. Trátame como un perro. Pero recuerda que aún los perritos se alimentan de lo que cae de la mesa. Dame las migajas. Y Jesús tuvo que quedarse, ¿qué? Digo, mujer, grande es tu fe. Me ganaste. Ve porque tu hija está sana. Entonces aprendemos esta verdad. Jesús le da la prioridad a la fe persistente por encima de la nacionalidad, el género o la posición social. Jesús le da prioridad a la fe persistente, a la fe que se resiste a renunciar a seguir pidiéndole al Señor. La tercera historia que encontramos en Mateo 15 es Jesús sanando a muchas personas. Mateo 15, 29 al 31. Dice que salió Jesús de allí y llegó a orillas del lago de Galilea y luego subió a la montaña y se sentó. Se acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Los pusieron a sus pies y Él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Muchas de estas personas siguieron a Jesús desde las fronteras de Israel y tuvo compasión de todas ellas. Y de nuevo Jesús actúa como el Mesías de todas las naciones. O sea, todas estas personas que sanó eran personas extranjeras. Y Jesús tuvo compasión de todas ellas. Y eso no fue una ocurrencia de Jesús, sino que era el cumplimiento de algo que los profetas habían anunciado acerca del Mesías. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, en los últimos días, es decir, en los tiempos del Mesías, el monte del templo del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor y al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas. Estaba profetizado que el Mesías sería un Mesías para todos. Y ahí dice, el texto que acabo de leer dice ahí, subamos al monte. ¿Y dónde estaba Jesús enseñando eso? Dice que salió Jesús de allí y llegó a orillas del lago de Galilea, luego subió a la montaña y se sentó. Mostrando que él estaba cumpliendo esa profecía acerca de el Mesías. Entonces aprendemos de esto lo siguiente: Jesús le da prioridad a la misericordia por encima de las fronteras. Jesús le da prioridad a la misericordia por encima de las fronteras. Otra vez, nosotros los seres humanos creamos fronteras, barreras, ponemos límites. Jesús vino a deshacer todo eso. Y la última historia que encontramos es cuando Jesús alimenta a más de 4,000 personas en Mateo 15, 32 al 39, que dice así. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, preguntó Jesús. 7 y unos pocos pescaditos, respondieron ellos. Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos a su vez los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron.
Los que comieron eran 4,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, Jesús subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Esto es en el capítulo 15, ¿verdad? La semana pasada, leyendo el capítulo 14, nosotros nos encontramos con que Jesús había multiplicado también los panes y los peces para alimentar ¿a cuántas personas? A 5,000. Y aquí alimenta a 4,000. Algunas personas siempre tienen esa confusión de decir, bueno, pero ¿por qué Jesús hace eso? ¿O será que Mateo se equivocó y contó la historia 2 veces y le cambió algunos puntos? No. Esta es una historia muy similar, pero es diferente. Porque Él quiere enseñarnos cómo Jesús rompe barreras. Sí, son relatos similares, pero hay diferencias. No solamente en la cantidad de personas que habían. En la primera habían 5,000, aquí hay 4,000. No solamente en la cantidad de panes y peces. En la primera 5 panes y 2 peces, aquí 7 panes y unos cuantos pececillos. Y no solamente en el tiempo que ellos llevan esas personas sin comer. Dice que llevan 3 días. 3 días sin comer. Pero lo más destacado, que hace toda la diferencia en estos 2 relatos tan parecidos, es el tipo de personas a las que alimenta Jesús. Es posible deducir, dicen los eruditos, que las personas a las cuales alimenta Jesús en esta segunda ocasión eran las personas que habían venido desde Tiro y Sidón siguiendo a Jesús por 3 días. Entonces, ¿eran quiénes? Extranjeros. En la primera multiplicación de los panes se alimentó a judíos, pero en esta segunda multiplicación de los panes se alimentó a extranjeros, gentiles. Y Jesús tuvo la misma compasión por ellos, como la tuvo por los judíos. Entonces, ¿qué aprendemos? Y esta es la enseñanza. Jesús le da prioridad a la generosidad para todos. Generosidad para todos. Jesús no es compasivo solamente con los judíos. Jesús es compasivo con todas las naciones. No es que Israel es el pueblo escogido y es el que bendice a Dios. Pues yo leo el Evangelio y Jesús bendice a ¿quiénes? A judíos y a extranjeros. Porque la promesa de Abraham fue, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. El pueblo de Israel tiene un papel especial, pero la bendición es para ¿quiénes? Todas las naciones. Jesús sana a los extranjeros igual que a los judíos. Tiene la misma compasión por los judíos que por los extranjeros. Es igual de generoso con los extranjeros que con los judíos. Porque ustedes notaron ese milagro. En el primer milagro, todos comieron. ¿Y qué pasó? Sobró, ¿verdad? Sobró. ¿Y aquí qué pasa? Todos comen y también ¿qué? También sobra. ¿Qué quiere decir? Jesús es extremadamente generoso con todos. En conclusión, Jesús derriba las barreras que impiden que todos tengan la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Jesús derriba las barreras raciales, nacionales, sociales, de género, barreras religiosas, ideológicas, políticas, toda barrera. Por eso quienes seguimos a Jesús somos llamados a derribar barreras, no a construir barreras. Y de nuevo la pedrada va para ustedes. Cuando usted se sienta aquí y dice, yo no saludo a nadie, yo me siento con los mismos, usted está creando barreras. Usted no puede decir que está siguiendo el modelo de Jesús. Es que yo sigo a Jesús, pero para vivir a mi manera. No, seguimos a Jesús para vivir como Jesús, es decir, para hacer lo que Jesús hizo. Y Jesús no construyó barreras, Jesús derribó barreras. Esta semana entonces empiece a derribar algunas barreras en su vida para que muchas personas puedan empezar a seguir a Jesús.
Porque tal vez, su actitud de construir barreras es lo que está impidiendo que otras personas sigan a Jesús. Porque de nuevo, con lo que empecé esta enseñanza, cuando nos sentimos discriminados, rechazados, aislados, así como entramos, salimos, nadie nos volteó a mirar, nadie nos dijo, vuelvan, los esperamos de nuevo, qué bueno haberlos visto, ojalá podamos, nadie. Yo creo que cuando nos vieron salir dijeron, ay, menos mal que fueron los chandosos de aquí. ¿Cuántas personas no entrarán a este lugar y saldrán de la misma manera? Por su actitud de crear barreras. Porque es más cómodo. Porque es más cómodo. Jesús hubiera podido quedarse en el pueblo de Israel, nada más, haciendo milagros para los judíos. Pero Jesús vino a derribar barreras. Empiece a derribar barreras. Y pongámonos en pies para orar, para que el Señor empiece a derribar las barreras en nuestros propios corazones. Padre Santo, te pedimos perdón, porque nosotros que nos llamamos seguidores tuyos, no derribamos barreras, las construimos. Perdónanos, porque no hemos comprendido qué significa seguirte a ti. No hemos entendido que seguirte a ti es vivir como tú quieres que vivamos, a tu manera, no a la nuestra. Gracias porque un día alguien nos tendió la mano, nos abrió una puerta, nos abrió su corazón, nos dijo bienvenidos y pudimos ser aceptados. Gracias porque Jesús derriba las barreras de nuestros corazones, las que levantamos en nuestra propia vida, para que los otros se queden afuera. Perdónanos porque estamos actuando con la misma hipocresía de los fariseos que tanto nos repugnan, pero actuamos de la misma manera. Perdónanos y haznos destructores de barreras, que podamos, Señor, seguir tu ejemplo y no discriminar a nadie, no dejar afuera a nadie, que todos sean bienvenidos, porque tu reino es para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.